Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a continuar con esta parte de Hechos de los Apóstoles. Nos quedamos en el capítulo 5 y vamos a darle lectura para poder aprender un poquito más acerca de lo que es la palabra de Dios, Nuevo Testamento. Escuchemos. El fraude de Ananías y Zafira. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿Es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: Sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó: ¿Se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar también a ti. Y al instante Zafira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Más aún cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso se sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a algunos de ellos. Acudían múltiples de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Y pues bueno, aquí me detengo para explicar esta parte. Recordemos que estábamos hablando de cómo eran la vida en esta parte, ¿no?, de los Hechos de los Apóstoles, donde todos compartían lo que tenían. Si alguien tenía una vestimenta de más y alguien más necesitaba, pues la donaban. Y cuando hablo de donar, la regalaban, es decir, ellos no cobraban. No es como ahorita, ¿no?, en nuestros tiempos, que se ha acabado esta parte como lo mencionábamos. Nos hemos convertido en Ananías como hombres y las mujeres se han convertido en Zafiras. ¿Por qué lo menciono así? Aquí se ve cómo ellos tenían un terreno, este matrimonio tenía un terreno. Ese terreno pues lo quisieron vender para ayudar precisamente a los apóstoles, ¿no?, a las personas, digamos, a través de ese dinero, ayudar al necesitado. Pero aquí vemos una cosa muy importante, que precisamente porque yo digo que ahorita nosotros somos Ananías y las mujeres Zafiras. Porque generalmente ahorita, si nosotros ayudamos, no damos con el corazón, no ayudamos realmente como los antiguos apóstoles. Es decir, anteriormente, si tú tenías, por ejemplo, tu casa y aparte tenías un terreno, y digámoslo así, tú querías donar ese terreno, regalarlo a los apóstoles para que ya sea que ellos lo ocuparan y lo dieran a quien no tuvieran, o que en su defecto lo vendieran y que con ese dinero ellos ayudaran a los demás. Pues veíamos cómo antes se regalaba, digámoslo así. Ahorita no, ahorita nosotros tenemos una restricción, es decir, yo tengo tal vez dinero, yo tengo tal vez algo mío, pero vamos a poner un ejemplo. Hoy yo tengo una televisión o tengo una computadora
o tengo unas bocinas las cuales puedo vender para ayudar a la iglesia, ¿no? Yo vamos a suponer que esos aparatos los vendo en 30,000 pesos o 30,000 dólares, para ponerlo en dólares y que se tenga ese ejemplo claro. Una vez que yo los vendo, me quedo con 15,000 dólares y los 15,000 dólares restantes, o la mitad, pues son las que yo regalo o dono. Anteriormente no se hacía así. Si tú ibas a donar o regalar algo, era todo o nada. Por eso Pedro aquí reprende a los dos, a este matrimonio. Les dice, o sea, primero le dice a Ananías que era preferible que si él vendía el terreno, que mejor se quedara él con el dinero y que lo ocupara para lo que él quisiera, pero que no hiciera esta, digámoslo así, esta parte de que trato de quedar bien con Dios, pero al mismo bien, digámoslo así, el dicho, ¿no? Con el hombre, o sea, consigo mismo. ¿Por qué? Porque entonces ahí no realmente no estás dando con amor, no estás dando con caridad, estás dando con miedo, ¿no? Te reservas tú algo, ¿por qué? Porque, híjole, y si por ejemplo, tengo un gasto y si por ejemplo alguien se enferma, y si necesito para, en el caso de hoy, ¿no? Para el alimento, y si necesito para la renta, y si necesito para algún gasto o para irme de vacaciones, pues entonces mejor no dono todo a la iglesia, mejor dono simplemente una parte de lo que vendí y la otra parte sí la dono. Anteriormente no se hacía así, por eso es que inclusive aquí tenemos algo muy muy fuerte. Vemos cómo Ananías se muere junto con su esposa, porque los dos se pusieron de acuerdo para hacer eso. Es decir, aquí tanto la esposa también tiene parte de culpa por no tratar de corregir a su marido y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, yo creo que deberíamos de vender el terreno, pero ¿sabes qué? Si lo vendemos vamos a darlo todo. Si no, mejor lo vendemos y nos los quedamos, algo que Pedro le dijo a Ananías, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, aquí vemos que los dos se pusieron de acuerdo para lo mismo, quisieron quedar bien con Dios, pero también quedar bien con ellos mismos o guardarse algo para ellos mismos. Entonces, ahí no existe la confianza en Dios. ¿Por qué? Decimos, o en la iglesia se enseña que cuando tú das con amor o caridad, Dios el día de mañana te va a restituir lo que tú diste, pero siempre y cuando des todo, porque si das con miedo como Ananías y Zafira, pues te puede pasar lo que a ellos, ¿no? Ahorita, si bien es cierto que vemos que tal vez la gente no se muere al instante, pero de alguna u otra manera, hoy en día sobre todo, sí podemos hacer una parábola y compararnos con ellos, porque independientemente de que, por ejemplo, estemos casados o no, algunos hombres podemos comportarnos como Ananías. O sea, yo sí voy a ayudar a la iglesia, pero no voy a dar todo. Por ejemplo, en el diezmo. Yo si no doy el diezmo completo, si yo por ejemplo al año gané 1,000 dólares y tengo que dar 100, pues voy a dar 50, porque los otros 50 los ocupo para irme de vacaciones o para algún gusto, para alguna necesidad que también puede ser válida. Pero recordemos que es o das todo, o mejor dice Pedro, no des nada, quédatelo tú. Si no vas a dar con ese amor, con esa caridad, mejor no des nada. Eso es lo que Pedro está diciendo. O das todo o no das nada. Entonces algo que quede, digámoslo, para la reflexión, porque creo que últimamente, sobre todo en estos tiempos, pues sí no lo llevamos a cabo. Yo en lo personal también quiero incluirme, no quiero quedarme fuera, lo voy practicando. Estoy tratando de ser, digamos, más, tener que Dios inflame en mí esa caridad a través del Espíritu Santo, y precisamente lo que les mencionaba en videos anteriores. Si vemos que nos hace falta algo, debemos de pedirle al Espíritu Santo, inflama mi caridad. Porque, por ejemplo, aquí estamos hablando de esa virtud de caridad, la tercera virtud del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, para aquellos que nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, en la coronilla de virtudes vemos o pedimos precisamente estas virtudes. Una de ellas la caridad, y precisamente si a ti te hace falta esta caridad para que dejes de ser como Ananías, pídela. Si tú eres mujer y te falta esta caridad para dejar de ser como Zafira, pídela. No vaya a ser que nos pase lo que a ellos, ¿no? Digo, no lo deseamos, pero vamos a procurar empezar a volver al camino de Dios. Recordemos que esto es un caminar. No es como que de noche a la mañana tú ya seas amoroso y semejante a nuestro Señor Jesús y listo, no.
Todo esto es un proceso, es un caminar. Si tú vas por el buen camino, sigue adelante, sigue mejorando, no te distraigas, porque recuerda que también cuando uno va por el buen camino, puede tender a ser tentado por Satanás y en algún momento tu caridad se puede ir, ¿eh? Entonces, no podemos ningún día darnos esa parte de relajación para si estamos en el camino de Dios, seguir en el camino, seguir pidiendo virtudes día con día que se inflamen, porque estamos en el camino a la santidad. Y si en otro caso, por ejemplo, tú eres de los que apenas va comenzando su camino, va empezando a conocer de Dios, pues pedirle de alguna manera, perdón, también que Dios inflame en ti esa caridad que necesitas para que no nos pase lo que a este matrimonio. Y pues bueno, continuamos con la otra parte que también quiero explicar, esta parte donde Pedro, a través de su sombra, vemos cómo los apóstoles seguían conquistando más gente, más pueblos, iba haciendo una comunidad cristiana más grande, y vemos cómo, inclusive aquí vemos algo muy interesante también con Pedro. Vemos cómo las personas sacaban a los enfermos, a todas las personas que tenían malas, para que cuando Pedro pasara y su sombra por lo menos tocara a cada uno de ellos, pues ellos iban a ser curados, ellos iban a ser sanados. Ahorita, si digo tristemente, precisamente hablamos de la pérdida de fe, pérdida de los dones y carismas en el Espíritu Santo, porque por ejemplo aquí vemos un ejemplo claro, son los sacerdotes. Vemos como muy pocos sacerdotes ahorita ya tienen ese don de sanación, ese don de curación, ese don digamos, ya no son sacerdotes carismáticos, ¿no? Y lo hablo con todo el respeto, digo, oramos por los sacerdotes, pero sí vemos como ya hay muchos sacerdotes que inclusive ya no quieren dar la unción de los enfermos, algo que para mí es terrible, que no debería de pasar, porque no debería de haber miedo. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, aquí Pedro, con su pura sombra, curaba y sanaba. Entonces, ahorita, digo, tristemente no vemos ahorita ese tipo de milagros con los sacerdotes, ¿no? Habrá alguno que otro que la verdad sí tengo el gusto de conocer que es muy bueno o que son muy buenos y que sí sanan, tal vez no con la sombra, ¿no? Pero que sí son de ungir, que sí son de hacer oraciones de sanación, y precisamente se dan este tipo de milagros. Pero aquí, repito, simplemente es para recalcar cómo la fe se ha perdido. Debería de haber ahorita, a mí me gustaría, ¿no? Ahorita sobre todo que estamos con este tipo de pestes, que los sacerdotes pasaran a través de los hospitales, a través de las casas, y con su simple presencia las personas quedaran curadas, que las personas sanaran. Pero pues no lo vemos así, ¿verdad? Entonces, solamente para dejarlo en esta parte de la no historia, porque realmente esto es palabra de Dios, sino como anécdota, y recordar que una persona que tiene fe, y sobre todo un sacerdote, puede llegar a estos tiempos nuevamente, y lo vamos a empezar a ver, porque esto se va a ver ahorita que se agudice un poco la tribulación, sobre todo después del aviso. Se van a empezar a dar este tipo de milagros, cómo la gente va a empezar a sanar, a curar a través de la palabra de Dios, a través de la imposición de manos, a través de la sanación de algún sacramental, por ejemplo, pero sobre todo con esa fe, ¿no? Si la gente empieza a tener fe, y sobre todo tanto el sacerdote o como laico pueda ir y predicar la palabra a esa persona que está mal, que está enferma, entonces puede haber sanación, pero debemos hacerlo con fe. Repito, esta fe se ha perdido, pero se ha perdido porque no se practica. Si la empezamos a practicar y empezamos a pedir Espíritu Santo, vamos a ver cómo a través del Espíritu Santo, porque el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo, no nosotros, sino el Espíritu Santo es el que va a sanar, es el que va a curar a las personas. Bien, vamos a continuar y dice, los apóstoles son nuevamente arrestados. El sumo sacerdote y toda su gente, que eran el partido de los saduceos, decidieron actuar de forma más enérgica. Apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor les abrió la puerta de la cárcel durante la noche y los sacó fuera, diciéndoles, vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron
reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros de la cárcel. Pero cuando llegaron los guardias no los encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y les dijeron: hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas fuera, en sus puestos, pero al abrir las puertas no hemos encontrado a nadie dentro. El jefe de la policía del pueblo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban qué podía haber sucedido. En esto llegó uno de ellos y les dijo: los hombres que ustedes encarcelaron están ahora en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y lo trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Entonces se levantó con ellos un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo: colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, pero también ese pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de estos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrá abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo le escuchó y mandó entrar de nuevo a los apóstoles. Les hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volvieran a hablar de Jesús Salvador. Después los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. El día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. Y pues bueno, aquí termina este capítulo 5. Algo muy interesante porque vemos cómo nuevamente después, digamos, de que ellos seguían predicando, de que seguían sanando a través de la palabra y conquistando más gente para nuestro Señor Jesús, pues vemos cómo nuevamente, ¿no?, los apresan los saduceos, los maestros de la ley, estos que crucificaron a nuestro Señor Jesús, y nuevamente los reprenden, ¿no?, y les dicen que cómo era posible que predicaran si ya se les había dado la orden de que no hablaran de nuestro Señor Jesús. Y pues vemos cómo ellos pues los encierran en una cárcel. Vemos también cómo el ángel de la guarda, un ángel mandado por Dios, los libera y les ordena ir a seguir predicando de nuestro Señor Jesús. Obviamente este consejo de saduceos, de maestros de la ley, empiezan, digámoslo así, más tarde quieren reunirse para volver a llamarlos y, digamos, reprenderlos, pero vemos, si se dan cuenta, ¿no?, cómo se les explica que no están, que tristemente esos hombres pues están enseñando nuevamente, están predicando, ¿no?, nuevamente por fuera. Ellos se quedan sorprendidos, se quedan así como asombrados porque diciendo, pues cómo es posible, ¿no? Si había vigilantes que estaban cuidando la cárcel, ¿cómo es posible que no los vieron salir?
Y pues bueno, entonces vuelven a mandar a uno de los generales y los mandan a traer, ¿no? Pero aquí la Biblia menciona que sin violencia porque tenían miedo de que el pueblo los defendiera y pues obviamente no los dejaran llevárselos, ¿no? Entonces vemos cómo Pedro, Juan empiezan nuevamente, son llamados, vuelven a estar, digamos, delante de los fariseos, de los saduceos, y vemos aquí algo muy importante, cómo Pedro nuevamente con esa fuerza en el Espíritu Santo los reprende diciendo que ellos mataron a nuestro Señor Jesús, pero que también ellos vieron cómo resucitó de entre los muertos. Y precisamente aquí Pedro les dice algo muy importante que a mí me gusta, que solamente el Espíritu Santo va a morar en aquellos que tienen obediencia. Y ellos, pues en esa prédica de Pedro, pues empiezan a rechinar los dientes, empiezan a enojarse porque en pocas palabras les está diciendo Pedro que ellos como no han obedecido, pues en ellos no puedes habitar o morar el Espíritu Santo. Algo que es muy importante, ¿por qué? Porque los maestros de la ley y los saduceos estaban cegados. Ellos creían que por el conocimiento que tenían, pues bueno, eran considerados maestros de la ley precisamente porque conocían de las escrituras, pero no tenían en ellos espiritualidad. Ellos simplemente estaban, digámoslo así, en lo superficial, en lo exterior. En ellos no había Espíritu Santo, y algo que es muy importante que Pedro aquí menciona y que quiero recalcar, que para tener Espíritu Santo se debe de obedecer, porque dice: nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Es decir, aquí vemos algo muy importante. Para que una persona tenga Espíritu Santo, debe de ser obediente. Si la persona no es obediente a los mandatos, ustedes me pueden decir, ¿a qué obediencia? ¿Qué? A los mandatos de Dios. Si de Dios hablando, Dios Padre Yahvé, Dios Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que a través de ellos pueda ser enviado el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si nosotros no obedecemos los mandatos de nuestro Dios, entonces no va a habitar en ti el Espíritu Santo, algo muy importante. ¿Por qué se menciona que, por ejemplo, por qué menciono esto? Hay muchas, sobre todo estas personas que de repente dicen, bueno, ¿cómo identifico, por ejemplo, a un falso profeta? Un falso profeta no tiene Espíritu Santo porque no está en obediencia en las leyes de Dios. Sí, entonces, precisamente esto es muy importante. Cuando tú veas a una persona que está predicando, que está hablando, digámoslo así, por ponerte un ejemplo, hablábamos del Papa Francisco. Si tú estás viendo que una persona está en contra del Papa Francisco, entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. No habita el Espíritu Santo sobre ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque recordemos algo, sobre todo, y lo digo así claro, porque muchos dicen, es que el Papa Francisco es la bestia, es que el Papa Francisco es el falso profeta, y precisamente por eso no puede ser nuestro Papa, no puede ser nuestro dirigente. Yo estoy con el Papa Benedicto XVI, ¿no? Que muchos mencionan esto. Recordemos algo, precisamente hablamos de Espíritu Santo, es decir, cuando uno hace su consagración al Inmaculado Corazón de nuestra Madre la Virgen María, se dice que se debe de tener obediencia al Sumo Pontífice. Esa es una de las promesas que tú haces al hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y tristemente hay personas que, aún consagradas al Inmaculado Corazón de la Virgen María, no están en obediencia al Papa. Ahora, ¿por qué menciono mucho esta parte? Porque aquí mencionamos que para tener Espíritu Santo necesitamos ser obedientes. Ojo, y quiero aquí que no caigamos en este tipo digámoslo así, de contradicciones. Una cosa es que no estemos de acuerdo con todo lo que el Papa Francisco dice. Por ejemplo, mencionábamos lo del piquete. No estamos de acuerdo, pero independientemente de eso, no nos los vamos a, digamos, a poner, porque tampoco fue una orden de él estricta. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a empezar a diferenciar qué sí y qué no, a través de qué, precisamente de la obediencia, pero también a través del Espíritu Santo, porque precisamente una de las virtudes es esa. Ahora, otra de las cosas que pudiéramos no estar de acuerdo, cierre de parroquias en Semana Santa de 2020, que yo lo he venido también anunciando. Yo no estoy de acuerdo en eso, y no estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo, pero
las cosas pasaron así. Ahora, ojo, no todo es por él. Recordemos que él también se maneja a través de un grupo como los apóstoles. Recordemos que precisamente ya lo leímos en Hechos de los Apóstoles, 2, 3 capítulos, en el segundo, tercer capítulo, donde se mencionaba cómo Pedro, perdón, lo vamos a leer más adelante en el capítulo 10, cómo Pedro tiene una visión de, digamos, donde él menciona que cualquier animal ya es puro, ya no es que sea impuro. Y se menciona que también el bautismo ya es para todos, no nada más para los judíos, sino para todos los paganos también. Todo aquel que acepte a Jesús es bienvenido dentro del cristianismo. Y precisamente ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, esta parte donde aparentemente se desobedece, porque digámoslo así, los apóstoles le dicen, ¿por qué? ¿Por qué desobedeciste las leyes de Dios, no? Si son parte de las leyes que Dios ha venido dando en la Biblia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo reformó algunas cosas, por ejemplo lo de los animales. Ya no hay animales impuros, ya todo es puro siempre y cuando se bendiga, por darte un ejemplo. Entonces, de la misma manera en que uno empieza a tener este tipo de discernimiento, es como puede aprender a decir, bueno, ok, el Papa está diciendo esto, yo comparto o no comparto con él. Y mencionábamos que el Papa a veces no se maneja solo, también tiene un grupo, así como los apóstoles, que eran 12, no nada más era Pedro y otros 11 a su alrededor que también lo aconsejaban. De la misma manera ahorita el cierre de iglesias en Semana Santa no fue solamente decisión del Papa, fue de él junto con los que lo aconsejaron. Una imagen clara es de aquellas personas que se lo llevaban con el cubrebocas, ¿no? En 2020, cuando pasó todo eso. Si te das cuenta ahorita, por darte un ejemplo, si te das cuenta ahorita el Papa Francisco ya no usa el cubrebocas, lo usan los demás, pero él no, porque se dio cuenta que precisamente eso estuvo mal, ¿no? Y que tristemente confió en las personas que, pues digamos, tuvo que cuidarse. ¿Quiénes son? No lo sabemos, están a su alrededor. Podrán ser todas, no todas. Recordemos que también no vamos a generalizar, pero ya hay grandes masones alrededor del Papa Francisco que lo están haciendo también tambalear. Entonces, aquí vamos a tener cuidado en esa parte. Pero a medida de que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, por ejemplo, yo obedezco la palabra de Dios. Tengo fe en esta parte del piquete y por eso no me lo pongo, porque tengo más fe en nuestro Señor Jesús, que sé que con la protección de su preciosa sangre voy a estar bien y no por eso estoy en desobediencia, estoy en obediencia a la ley de Dios. Entonces, para darte ese ejemplo, claro. Bien, y pues bueno, tenemos más adelante cómo, pues una vez que son reprendidos, es decir, se enojan con ellos. Aquí vemos también otra parte donde este Gamaliel, que es alguien muy querido de ellos, pues les dicen, a ver, se juntan, es decir, se separan de los apóstoles. Ellos están, digámoslo así, tomando una decisión para ver qué van a hacer con ellos. Vemos aquí cómo Gamaliel pues les menciona algo muy importante. Cómo les dice, vamos a dejar que ellos sigan predicando, no los vamos a detener para no meternos en problemas con el pueblo. Y él les menciona algo muy importante. Si es de Dios la obra que ellos están haciendo, la obra va a seguir. Si no es de Dios y es obra de hombre, ¿sí? Si eso es de hombre, o planes de hombres, o prédicas de hombres, van a venirse abajo tarde o temprano, y les pone dos ejemplos claros. Entonces, algo que yo quiero rescatar de esta parte de Hechos de los Apóstoles, es muy importante ahorita. Muchas personas que mencionan, oye, sobre las profecías, por ejemplo, recordemos algo, si las profecías son verídicas y se van a cumplir, por ejemplo, la profecía del padre Michel Rodríguez, que muchos pueden decir, híjole, puede ser falsa, no puede ser falsa, se va a cumplir, no se va a cumplir. Cuando las cosas son de Dios van a seguir adelante. Si las cosas no son de Dios van a caer. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los hermanos que en YouTube se predican, ¿no? Y que han censurado, no solamente a un servidor, sino además personas que han censurado. Y sin embargo, seguimos en el camino. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios, no es nuestra. Nosotros simplemente estamos colaborando con un granito de arena a través del Espíritu Santo que nuestro Señor nos manda. Y precisamente cuando la obra es de Dios, la obra va a seguir aunque digan que somos mentirosos, aunque digan que somos fanáticos,
aunque digan que somos exagerados, aunque digan que lo que sea, el insulto que sea, cuando una obra es de Dios va a seguir, y lo vemos aquí con los apóstoles, la obra continuó, tan es así que ahorita la doctrina más grande es la Iglesia Católica Cristiana, gracias a la prédica de los apóstoles, pero sobre todo gracias al Espíritu Santo mandado por nuestro Padre Yahvé, porque esa fue la promesa que hizo nuestro Padre Yahvé a nuestro Señor Jesús, que iba a mandarnos su Espíritu Santo. Y precisamente esta obra ahorita se está culminando, vamos a llegar a este segundo Pentecostés, el día del aviso, y pues vamos a, independientemente de que algunos podamos ser mártires o lleguemos a ser mártires o lleguen a ser mártires, no sabemos qué cruz tenemos, pero vamos a tomar la cruz que nos corresponda como debe ser. ¿Cómo? Como los apóstoles, ellos se sintieron contentos. Escuchen estas palabras finales. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Así como los apóstoles fueron golpeados porque pues siguieron predicando a nuestro Señor Jesús y más adelante fueron martirizados o murieron mártires, por ejemplo Pedro, pero sin importar qué pase, uno debe de seguir adelante en el camino, uno debe de seguir predicando la palabra de Dios. Si nos toca ser mártires y sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesús, que así sea. Por eso debemos de pedir mucho Espíritu Santo para que precisamente se nos dé la fortaleza en el Espíritu. Pedir fortaleza sobre todo porque sabemos que el martirio no es sencillo, pero también tenemos algo muy bonito. Recordemos que la profecía del Padre Michel menciona que aquellas personas que vayan a ser martirizadas, pues ¿qué va a pasar? Van a tener una gran gracia y la gracia es que no van a sentir dolor en el momento del martirio. Entonces, algo que podemos ver ahorita o que vamos a ver en estos tiempos que estamos viviendo, y precisamente es llevar este evangelio, perdón, la palabra de Dios, esta parte de las Sagradas Escrituras, a nuestra época actual, a estos últimos tiempos, porque precisamente si nosotros estamos con Dios, quién contra Dios? Nadie. Entonces, precisamente ahorita, pues quisiera yo precisamente hacer énfasis en esta parte del martirio, porque creo que es importante. Ya vamos a hablar también de la cruz del martirio y de la cruz del refugiado en nuestro canal de Al final mi Inmaculado Corazón triunfará, y pues ahí compartiremos un poquito más a detalle todo esto, ¿no? Pues bueno, de mi parte es todo. Ya nos veremos para el próximo video y leer el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Que Dios te bendiga.